Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Charlotte Brontë nació en 1816 en Thornton, Yorkshire, tercera hija de Patrick Brontë y María Branwell. En 1820, el padre fue nombrado vicario perpetuo de la pequeña aldea de Hadworth, en los páramos de Yorkshire, y allí pasaría Charlotte casi toda su vida. Huérfanos de madre a muy corta edad, los 5 hermanos Brontë fueron educados por su tía. En 1824, Charlotte, junto con sus hermanas Emily, Elizabeth y María, acudió a una escuela para hijas de clérigos. Elizabeth y María murieron ese mismo año, y Charlotte siempre lo atribuyó a las malas condiciones del internado. Estudiaría posteriormente un año en una escuela privada, donde ejerció asimismo como maestra. Fue luego institutriz y maestra de nuevo en un pensionado de Bruselas, donde en 1842 estuvo interna con Emily. De vuelta a Hadworth, en 1846, consiguió publicar un volumen de poesías con sus hermanas Emily y Anne, con el seudónimo, respectivamente, de Currer, Ellis y Acton Bell. Su primera novela, El profesor, no encontró editor, y no sería publicada hasta 1857, pero, como Currer Bell, publicó con éxito Jane Eyre, 1847. En 1848, mientras morían a su alrededor Emily y Anne y su hermano Branwell, escribió Shirley, que se publicaría al año siguiente. Su última novela fue Villette. Charlotte se casó con el reverendo A.B. Nichols un año antes de morir en 1855. A W. M. Thackeray, dedicada respetuosamente. El autor. Nota al texto. Jane Eyre, firmada por Currer Bell, fue publicada por primera vez en Londres por Smith Elder en 1847. Era la acostumbrada edición en 3 volúmenes, correspondientes a las 3 partes de la nuestra, a la que siguieron una segunda y una tercera en 1848 y una cuarta en un solo volumen en 1850. Charlotte Brontë revisó personalmente la segunda y la tercera edición, aunque en esta última solo introdujo cambios menores. La traducción que aquí presentamos se basa en el texto de la segunda edición. Prefacio a la segunda edición. Como no era necesario un prefacio a la primera edición de Jane Eyre, no puse ninguno. Esta segunda exige unas pocas palabras de agradecimiento, así como algunas observaciones misceláneas. Mi gratitud va dirigida a 3 frentes. Al público, por el oído indulgente que ha prestado a un relato sencillo y sin pretensiones. A la prensa, por el amplio campo que su sincero sufragio ha abierto a un oscuro aspirante. A mis editores, por la ayuda que su tacto, su energía, su sentido práctico y su sincera generosidad han dispensado a un autor desconocido y sin recomendación. La prensa y el público no son para mí, sino vagas personificaciones, y debo darles las gracias con vaguedad. Pero mis editores son concretos, como lo son algunos críticos generosos que me han infundido ánimos, como solo los hombres de altas miras y gran corazón saben infundir en un esforzado forastero. A ellos, I.E., a mis editores y a los selectos críticos les digo cordialmente: gracias, caballeros, de todo corazón. Después de haber reconocido de este modo lo que debo a quienes me han prestado su ayuda y aprobación, me dirijo ahora a otro grupo. Un grupo pequeño, por lo que sé, pero que no por ello debo pasar por alto. Me refiero a unos cuantos criticones y timoratos que tienen sus dudas sobre las inclinaciones de libros como Jane Eyre, en cuyos ojos lo que es desacostumbrado es malo, cuyos oídos detectan en cada protesta contra los prejuicios, esos padres del crimen, un insulto a la piedad, esa regente de Dios en la tierra. Yo sugeriría a quienes albergan tales dudas ciertas diferencias evidentes. Les recordaría ciertas verdades sencillas. Los convencionalismos no son la moral. La santurronería no es la religión. Atacar lo primero no es asaltar lo segundo.
arrancar la máscara del rostro de los fariseos no es alzar una mano impía contra la corona de espinas. Estas cosas y estos hechos son diametralmente opuestos. Son tan diferentes como el vicio de la virtud. Los hombres los confunden a menudo. No deberían confundirlos. La apariencia no tendría que pasar por verdad. Las estrechas doctrinas humanas, que solo unos pocos tienden a agrandar y celebrar, no tendrían que tomarse por el credo redentor de Cristo. Hay, repito, una diferencia. Y es una buena, no una mala, acción definir clara y espaciosamente la línea que divide una cosa de otra. Tal vez al mundo le desagrade ver diferenciadas estas ideas, porque se ha acostumbrado a mezclarlas. Le ha parecido conveniente que las manifestaciones externas se revistan de auténtico valor. Que muros mal blanqueados respondan de la limpieza del templo. Tal vez el mundo deteste a quien ose examinar las cosas y sacarlas a la luz, a quien rasque el brillo y enseñe el vil metal que aparece debajo de él, a quien entre en el sepulcro y descubra las reliquias del osario. Pero, aunque deteste a quien haga esto, está en deuda con él. A Ahab no le gustaba Miqueas, porque nunca profetizaba nada bueno para él, sino solo cosas malas. Probablemente prefería al psicofante del hijo de Canaán, y sin embargo Ahab habría podido escapar a una muerte sangrienta con solo haber cerrado los oídos a la adulación y haberlos abierto a un consejo fidedigno. Hay en nuestros días un hombre cuyas palabras no están concebidas para halagar oídos delicados, un hombre que, a mi entender, se adelanta a los grandes de la sociedad, como el hijo de Jimla se adelantó a los reyes entronizados de Judá y de Israel, y que dice la verdad de un modo igual de profundo, con un poder igual de profético y vital, y con un porte tan impávido como audaz. ¿Se admira el satírico de la feria de las vanidades en las altas esferas? No lo sé, pero creo que si algunos de aquellos entre los que arroja el fuego griego de su sarcasmo y sobre los que prende la bengala de su denuncia siguieran sus advertencias a tiempo, tal vez escaparan, y si no ellos su semilla, o la suerte fatal de Ramot de Galaad. ¿Por qué mencionaba a este hombre? ¿Por qué he mencionado a este hombre? Lo he mencionado, lector, porque creo ver en él un intelecto más profundo y singular de lo que aún tienen que reconocer sus contemporáneos, porque le considero el primer regenerador social de esta época, el maestro de esa cuadrilla de trabajadores capaz de devolver a la rectitud el torcido estado de cosas, porque creo que ningún comentarista de sus obras ha encontrado todavía la comparación que mejor le sienta, las palabras que definen con exactitud su talento. Dicen que es como Fielding. Hablan de su ingenio, de su humor, de sus facultades cómicas. Se parece a Fielding, como una águila se parece a un buitre. Fielding podía rebajarse a la carroña, pero Thackeray nunca. Su ingenio es brillante, su humor llamativo, pero ambas cualidades tienen con la seriedad de su genio la misma relación que tiene el débil y puro relámpago que juguetea bajo el contorno de una nube de verano con una mortal chispa eléctrica que se esconde en su seno. He mencionado, por último, al señor Thackeray, porque a él, si acepta el tributo que le ofrece un completo desconocido, he dedicado esta segunda edición de Giner, Currer Bell, 21 de diciembre de 1847. Primera parte, capítulo 1. Aquel día no hubo manera de dar un paseo. El caso es que por la mañana anduvimos deambulando una hora entre los pelados arbustos, pero después de comer, y la señora Reed, cuando no había invitados, comía pronto, el helado viento invernal había acarreado unas nubes tan sombrías y una lluvia tan penetrante que volver a poner el pie fuera de casa era algo que a nadie se le pasaba por la cabeza. Yo me alegré.
Nunca había sido aficionada a las caminatas largas, y menos si la tarde estaba fría. Me resultaba horrible volver a casa a la cruda puesta del sol, con los dedos de los pies y manos entumecidos, el corazón contrito por las regañinas de Bessie, la niñera, y apesadumbrada bajo la conciencia de mi inferioridad física con respecto a Elisa, John y Georgina Reed. Ahora Elisa, John y Georgina se encontraban en el salón, apiñados en torno a su madre, la cual, reclinada en un sofá junto a la chimenea y flanqueada por su amada prole, de momento ni lloriqueante ni en pie de guerra, tenía un aire de absoluta felicidad. A mí me había dispensado de engrosar el grupo, argumentando que sentía mucho verse en la obligación de mantenerme a distancia, pero mientras Bessie no le asegurara y ella no viera con sus propios ojos que me había propuesto en serio cambiar mis modales encogidos por otros más atractivos y animosos, portarme, en fin, como una criatura sociable, que rezuma franqueza, naturalidad y ganas de divertirse, la señora Reed no podía por menos que negarme los privilegios que solo merecen los niños conformes y felices. ¿De qué me está acusando, Bessie?, pregunté. «Mira, Jane, no me gusta la gente quisquillosa ni cotilla», dijo ella. «Además, un niño no tiene derecho a discutir lo que dicen los mayores. Siéntate por ahí, y hasta que no tengas algo agradable que decir, estás mejor callada». El salón comunicaba con un comedorcito. Me refugié en él sigilosamente. Tenía una biblioteca. Enseguida agarré un libro, tras haber comprobado que era de los que traen viñetas. Me encaramé al asiento de la ventana, crucé las piernas y me senté al estilo turco. En cuanto se corría la cortina roja, quedaba aislada casi por completo y me sentía doblemente amparada en aquel refugio. Por la derecha, pliegues de tapicería color escarlata me ocultaban del resto de la habitación. Por la izquierda, las transparentes cristaleras me protegían, aunque no me separasen del helado día de noviembre. De vez en cuando, mientras pasaba las páginas del libro, observaba el aspecto de aquella tarde invernal. A lo lejos se vislumbraba una pálida manta de nubes y niebla. Más cerca, la escena del césped empapado y de los arbustos azotados por la tormenta, mientras la lluvia pertinaz parecía barrerlos salvajemente a rachas lúgubres y continuadas. Volví a mi libro. Una historia sobre las aves inglesas escrita por Bewick. En general, del texto hacía más bien poco caso, pero había algunas páginas introductorias a las que mi curiosidad infantil no pudo dejar de atender. Eran aquellas que trataban de las guaridas de las aves marinas, los solitarios promontorios y peñascos, solamente habitados por ellas. De la costa noruega, sembrada de islas por la parte meridional, desde Lindesnes hasta el Cabo Norte. Allí donde el mar del norte en amplios remolinos está a punto de romperse contra las desnudas y melancólicas islas del lejano Thule, y el Atlántico surge a borbotones entre las borrascosas hébridas. Tampoco podía dejar de impresionarme la mención a las inhóspitas playas de Laponia, Siberia, Spitsbergen, Nueva Zembla, Islandia y Groenlandia, con la amplia extensión de la zona ártica y aquellas desamparadas regiones de monótono paisaje, almacenes de nieve y escarcha, donde sólidas explanadas de hielo y un cúmulo de siglos invernales, pulimentando las cumbres alpinas, circundan el polo e intensifican los multiplicados rigores del crudísimo frío. Estos reinos de una cadavérica blancura, yo me los había imaginado a mi manera. Los veía plagados de sombras, como todas las nociones captadas solo a medias que vagan por la mente infantil,
turbias, pero extrañamente conmovedoras. Las palabras de aquel prólogo iban conectando con las sucesivas viñetas y dotaban de sentido a la roca solitaria que emergía entre oleadas y espumarajos de marea, al barco hecho pedazos, varado en una costa desoladora, a la fría y espectral luna que escudriñaba entre rachas de nubes un navío a punto de naufragar. No soy capaz de describir la sensación de embrujamiento que producía el desierto cementerio con sus lápidas grabadas, su verja, los 2 árboles, el horizonte agachado, ceñido todo por una tapia rosa, y la luna asomando en cuarto creciente para anunciar el momento del ocaso. Los 2 barcos inmóviles sobre un mar apático me daban la impresión de fantasmas marinos. Pasé a prisa la página donde el demonio ayudaba a un ladrón a sujetar el fardo que llevaba a sus espaldas. Me daba mucho miedo. Igual que aquella solitaria silueta negra y cornuda, aposentada sobre una roca, espiando de lejos a una multitud de gente que se apiñaba en torno de una horca. Cada imagen narraba una historia, muchas veces enigmática para mi escasamente desarrollada capacidad de entendimiento, pero no por ello menos interesante. Tanto como los cuentos que algunas noches de invierno nos contaba Bessie cuando le tocaba estar de buen humor. En ese caso, trasladaba la tabla de planchar junto a la chimenea del cuarto de jugar. Nos dejaba sentados a su alrededor. Y mientras iba planchando los adornos de encaje de la señora Reed y encañonando los volantes de sus gorros de dormir, alimentaba nuestra ávida atención con escenas de amor y aventuras sacadas de viejos cuentos de hadas y romances antiguos, o, como vine a descubrir más tarde, de ciertas páginas de Pamela o Henry Conde de Moreland. «¿Qué haces, señora Vinagre?», gritó la voz de John Reed. Luego hubo una pausa porque debió de darse cuenta de que no parecía haber nadie en la habitación. «¿Dónde diablos está?», continuó, y luego llamando a sus hermanas, añadió: «Liz y Georgie, Jane no está aquí. Decidle a mamá que la muy salvaje se ha escapado a vagabundear bajo la lluvia». Menos mal que se me ocurrió correr las cortinas, pensé, y deseé fervientemente que no descubriera mi escondite. Seguro que por sí mismo no hubiera sido capaz de hacerlo, porque no era muy agudo de vista ni espabilado de ingenio. Pero Elisa asomó la cabeza por la abertura de la puerta y dijo inmediatamente: «Seguro que está en el asiento de la ventana, Jack». Salí sin tardanza, porque me espantaba la idea de que Jack me sacara de allí a viva fuerza. «¿Qué es lo que quieres?», le pregunté con tensa desconfianza. «Tienes que decir qué quiere usted, señorito Reed», contestó. «Quiero que vengas aquí». Se sentó en una butaca e hizo un ademán intimidatorio, indicándome que me acercara y me quedara en pie delante de él. John Reed, un escolar de 14 años, 4 mayor que yo, que solo tenía 10, era grande y fornido para su edad, de cutis enfermizo y deslucido, facciones desdibujadas en una cara de pan, miembros pesados y manos y pies grandes. Era extremadamente glotón y por consiguiente padecía trastornos biliares. Tenía las mejillas fofas y la mirada legañosa e inexpresiva. En aquel momento le habría correspondido estar en el colegio, pero su madre había decidido retenerlo en casa durante un par de meses, a causa de su delicada salud. El señor Miles, que así se llamaba el maestro, opinaba que se encontraría perfectamente si le mandaran al colegio menos pasteles y golosinas, pero el corazón de su madre disentía de tan tajante opinión y prefería inclinarse hacia la idea más sutil de que el mal color del chico se debía atribuir al exceso de estudio e incluso tal vez a que echaba de menos su casa. John no quería mucho a su madre ni a sus hermanas, y a mí me profesaba abierta antipatía. Me hacía rabiar y me maltrataba, no 2 o 3 veces a la semana, ni siquiera al día, sino de manera incesante. Cada uno de mis nervios le tenía miedo, y cada fragmento de carne sobre mis huesos
Se estremecía cuando lo sentía llegar. Había veces en que me trastornaba albergar tanto terror ante su presencia, pero es que no encontraba manera de defenderme contra sus amenazas y agresiones. Los criados no se atrevían a ofender a su señorito ni a tomar partido por mí. Y la señora Reed cerraba los ojos y hacía oídos sordos. Nunca le vio pegarme, ni escuchó los insultos que me dirigía. Y eso, que las dos cosas ocurrieron más de una vez delante de ella, aunque casi siempre a sus espaldas. Habituada como estaba a obedecer a John, me acerqué al sillón donde se había sentado. Se pasó unos 3 minutos sacándome la lengua lo más que podía sin herirse el frenillo. Yo sabía que no iba a tardar mucho en pegarme. Y al mismo tiempo que temblaba pensando en el golpe, no dejaba de considerar la desagradable y asquerosa presencia de quien me lo iba a propinar. Me imagino que debió de leer aquella sensación en mi rostro, porque de repente, sin que me diera palabra alguna, se puso a golpearme con todas sus fuerzas. Perdí el equilibrio y al recobrarlo retrocedí unos pasos alejándome de su sillón. Eso es para que aprendas a no contestar a mamá de forma impertinente, como lo hiciste antes, dijo. Y por escabullirte detrás de las cortinas y por la manera con que me acabas de mirar, rata inmunda. Acostumbrada a los insultos de John, no se me pasó por la cabeza la idea de contestarle. Bastante tenía con prepararme para aguantar el golpe que seguramente vendría detrás del insulto. «¿Qué estabas haciendo detrás de las cortinas?», preguntó. «Estaba leyendo. Enséñame el libro». Me acerqué a la ventana a recogerlo. «No tienes derecho a coger nuestros libros. Eres una subordinada nuestra. Mamá siempre lo dice. No tienes dinero. Tu padre no te dejó ni un penique. Tendrías que estar mendigando, en vez de vivir aquí con niños de buena familia como nosotros, comer nuestros mismos manjares y llevar los vestidos que te compra mamá. Ya te enseñaré yo a no andar hurgando en los estantes de mi biblioteca, porque es mía. Toda la casa me pertenece, o me pertenecerá dentro de poco tiempo. Anda, ponte junto a la puerta, lejos del espejo y de las ventanas». Así lo hice, sin darme cuenta al principio de sus intenciones, pero cuando vi cómo alzaba el libro, apuntaba con él hacia mí y se levantaba para tirármelo, me hice a un lado de manera instintiva, lanzando un grito de miedo, pero ya era tarde. Me tiró el libro, me acertó y me pegué con la cabeza en la puerta. Me había abierto una brecha, la herida sangraba y sentí un dolor muy agudo. El auge del terror había amainado para dar paso a otros sentimientos que vinieron a sustituirlo. «¡Maldito canalla!», le increpé. «Eres un asesino, un déspota, como los emperadores romanos». Había leído Historia de Roma de Goldsmith y tenía formada mi propia opinión sobre Nerón, Calígula y toda esa gente. Ya le había comparado con ellos para mis adentros, pero nunca creí que iba a atreverme a decírselo a la cara. «¿Cómo? ¿Cómo?», gritó. «¿Serás capaz de decirme eso? ¿Lo habéis oído? Elisa, Georgina. Se lo voy a contar a mamá, pero antes espera». Se echó encima de mí. Sentí cómo me agarraba por el pelo y me zarandeaba los hombros. Se estaba enfrentando con un ser desesperado. Estaba viendo realmente en él a un tirano y a un asesino. Noté que me goteaba la sangre desde la cabeza hasta el cuello, constatación acompañada de un dolor punzante. En ese momento, tales sensaciones predominaron sobre el miedo y me defendí con ademanes frenéticos. No sé muy bien lo que llegué a hacer con las manos, pero él me llamaba «rata, rata, rata» y chillaba estrepitosamente. No tardó en recibir ayuda. Elisa y Georgina habían salido corriendo en busca de su madre, que estaba en el piso de arriba. Y ya entraba en escena, seguida por Bessie y su doncella Abbott. Lograron separarnos y escuché sus palabras. «Dios mío, qué fiera, atreverse a pegar al señorito John. ¿Habráse visto alguna vez tal imagen de furor?». En aquel punto intervino la señora Reed. «Llevadla al cuarto rojo, llevadla al cuarto rojo». «Llevadla al cuarto rojo
y dejadla encerrada allí. 4 manos hicieron presa en mí inmediatamente y me arrastraron escaleras arriba. Capítulo 2. Contra mi costumbre, opuse resistencia durante todo el camino, y aquello contribuyó a reforzar aún más la mala opinión que Bessie y la señorita Abbott se hallaban predispuestas a tener de mi persona. De hecho, estaba rabiosa, o mejor dicho, fuera de mí. Me daba cuenta de que unos instantes de rebelión ya me habían hecho acreedora de extrañas penitencias, y como cualquier esclavo rebelde en mi caso, decidí, llevada por la desesperación, llegar todo lo lejos que hiciera falta. «Sujétele los brazos bien, señorita Abbott. Está igual que un gato furioso». «¡Qué bochorno!», gritaba la doncella. ¿No le parece una conducta bochornosa, señorita Eyre, atacar a un muchacho que además es hijo de su bienhechora, a su joven amo? ¿Amo? ¿Por qué va a ser él mi amo? Yo no soy ninguna criada». «No, es usted menos que una criada, porque no hace nada para ganarse el sustento. Vamos, siéntese y recapacite un poco sobre su perfidia». A todo esto, ya me habían metido en la habitación que les indicó la señora Reed y me habían obligado a sentarme en una banqueta. Mi primer impulso fue el de levantarme inmediatamente, pero sus 4 manos frenaron tal intento apenas sugerido. «Si no se queda quieta», dijo Bessie, «nos veremos obligadas a atarla. Présteme sus ligas, señorita Abbott, las mías las rompería enseguida». La señorita Abbott se dio la vuelta para liberar su robusta pierna de la atadura requerida. Pero aquellos preparativos para inmovilizarme y la consiguiente humillación que supondría apaciguaron un poco mi excitación. «No se quite las ligas», grité. «No voy a moverme». Y como garantía de mis palabras, me agarré a la banqueta con ambas manos. «Será mejor para usted», dictaminó Bessie, y al comprobar que de verdad cumplía mi promesa, me soltó. Luego, tanto ella como la señorita Abbott se quedaron de pie, con los brazos cruzados, mirándome a la cara desconfiadas y de mal través, como si no acabaran de convencerse de que yo estaba en mis cabales. «Es la primera vez que hace esto», dijo por fin Bessie volviéndose hacia Abigail. «Pero lo andaba rumiando por dentro», replicó ésta. «Yo ya he comentado muchas veces con la señora lo que pienso de esta niña, y las dos estamos de acuerdo. Es una criatura muy doble. Yo nunca he visto a nadie de su edad con tantas conchas, más que un galápago». Bessie no contestó. Al poco rato dijo, dirigiéndose a mí: «Tendría que pensar mejor las cosas, señorita. Dese cuenta de lo mucho que le debe a la señora Reed. ¿Vive usted a su costa? Si la pusiera en la calle, iría a dar con sus huesos al hospicio». No tenía nada que contestar a aquello, ni se trataba de un discurso nuevo para mí. Los recuerdos más lejanos de mi existencia estaban esmaltados de insinuaciones de ese tipo. Aquel echarme en cara mi dependencia había llegado a convertirse en una confusa cantinela resonando dolorosa y aglomeradamente en mis oídos, que solo la captaban a medias. «Y no se le ocurra», prosiguió Abbott, «compararse con las señoritas Reed o con su hermano simplemente porque la señora haya tenido la amabilidad de permitir que se críen juntos. Ellos heredarán una gran fortuna y a usted le conviene, por lo tanto, ser humilde e intentar congraciarse con ellos». «Todo esto se lo decimos por su bien», añadió Bessie en un tono menos áspero. «Procure ser útil y mostrarse agradable, porque es la única manera de que tal vez pueda usted seguir teniendo un albergue perenne aquí. Si por el contrario se muestra ruda y agresiva, la señora acabará por echarla, no le quepa la menor duda». «Y además», dijo la señorita Abbott, «Dios la puede castigar. Puede fulminarla de muerte en mitad de una de sus rabietas. ¿Y a dónde iría a parar entonces? En fin, Bessie, vamos a dejarla sola. A mí no me gustaría por nada del mundo tener un corazón como el suyo. Rece sus oraciones, señorita Eyre.
cuando vuelva a estar en sus cabales, porque si no se arrepiente, algún espíritu maligno puede bajar por la chimenea y llevársela. Se marcharon dando un portazo y echando el cerrojo al salir. El cuarto rojo estaba destinado para huéspedes, pero pocas veces se usaba. De hecho, mejor sería decir nunca, excepto cuando una afluencia inesperada de visitantes a Gateshead Hall hacía necesario habilitar todos los cuartos disponibles. A pesar de todo, era uno de los aposentos más grandes e imponentes de toda la mansión. Una cama, apuntalada por macizas columnas de caoba, se erguía en el centro a modo de tabernáculo, resguardada por cortinas de damasco rojo. Los dos amplios ventanales, con las persianas siempre echadas, aparecían medio cubiertos por pliegues y adornos de la misma tapicería. La alfombra era roja, y una mesa que había a los pies de la cama estaba protegida por un tapete de terciopelo carmesí. Las paredes eran de un ocre claro, con cierto toque de color rosa, mientras el armario, el tocador y las sillas, de caoba antigua, despedían un brillo oscuro. En el seno de aquel ambiente sombrío destacaban con luminosa pincelada los altos colchones y almohadas de la cama, cubierta por una colcha de Marsella blanca como la nieve. No menos llamativo era el abultado butacón, también blanco, que se veía a la cabecera de la cama con sus grandes cojines y el reposapiés delante. A mí se me antojaba un trono fantasma. La habitación estaba helada, porque casi nunca se encendía la chimenea, y silenciosa. Por lo lejos que quedaba de la cocina y del cuarto de jugar. Además, como sabíamos que pocas veces entraba allí, esa circunstancia la hacía aparecer como un lugar solemne. Solamente la criada entraba los sábados para frotar los espejos y quitarles a los muebles el polvo almacenado durante la semana. También la señora Reed, de tarde en tarde, visitaba la estancia para revisar el contenido de cierto cajón secreto del armario. Allí guardaba diversas escrituras, su caja de joyas y una miniatura de su difunto esposo. Y en lo que acabo de decir estriba el secreto de aquel dormitorio, el maleficio que contribuía a acentuar su soledad, a despecho de la grandiosidad de su aspecto. El señor Reed había muerto hacía 9 años. Fue en aquella habitación donde entregó su último suspiro. En ella había permanecido de cuerpo presente y de allí sacaron su féretro los empleados de la funeraria. Desde aquel día, cierta sensación de terror sagrado presidía el rechazo a entrar en la estancia. El asiento en el que Bessie y la retorcida señorita Abbott me habían dejado clavada era una banqueta baja situada junto a la chimenea de mármol. El alto lecho se perfilaba ante mis ojos. A mi derecha se alzaba el gran armario oscuro con sus amortiguados reflejos que se quebraban imprimiendo variaciones al fulgor de sus paneles. A mi izquierda estaban los ventanales medio ocultos, y el gran espejo que había entre ellas intensificaba el majestuoso vacío del dormitorio. No estaba completamente segura de que hubieran echado el cerrojo al salir, así que en cuanto me atreví a levantarme, me acerqué para comprobarlo. Y por desgracia estaba echado. No podía imaginarse una prisión más segura que aquella. Al volver a mi sitio tuve que cruzar por delante del espejo, y mis ojos, hipnotizados, exploraron sin querer la profundidad de su superficie. La profundidad que su superficie hacía aflorar. Todo en aquella fantástica caverna se revelaba más helado y oscuro que la misma realidad, y aquella extraña y minúscula figura que fijaba sus ojos en los míos daba la impresión de un alma en pena, con el rostro y los brazos pálidos, difuminados en la oscuridad, y aquellos ojos fulgurantes de miedo, lo único que se movía entre tanta quietud. Me parecía estar ante uno de esos minúsculos fantasmas, mezcla de hada y diablillo, que en los cuentos nocturnos de Bessie surgían de los solitarios valles cuajados de helechos en mitad del páramo como una fantasmagoría ante los ojos del viajero rezagado.
Volví a tomar asiento en mi banqueta. En aquel momento, un temor supersticioso empezaba a apoderarse de mí, pero aún no había ganado completamente la batalla. Todavía la sangre me ardía y mi rebelión frente a la esclavitud reforzaba mi ánimo con amargo vigor. Necesitaba contener la luz de imágenes retrospectivas antes de dejarme amedrentar por la fatalidad presente. Todas las tiranías violentas de John Reed, toda la indiferente soberbia de sus hermanas, toda la aversión de su madre y la injusticia de las sirvientas, se agitaron en mi mente como si revolvieran en ella el turbio sedimento posado en lo más hondo de un oscuro pozo. ¿Por qué tenía que sentirme siempre amenazada, acusada, víctima de una perpetua condena? ¿Por qué no le caía bien a nadie? ¿Por qué mis intentos de agradar estaban abocados al fracaso? Elisa, a pesar de su terquedad y su egoísmo, imponía respeto. A Georgina todos le perdonaban sus caprichos de niña mimada, su talante rencoroso, sus calumnias y sus insolencias. Su belleza, sus mejillas sonrosadas y sus tirabuzones de oro parecían delitar a cuantos ponían sus ojos en ella, y eso suponía una bula para todos sus defectos. A John nadie le llevaba la contraria, y mucho menos se atrevían a castigarle. Ya podía retorcerle el cuello a una paloma, matar a los polluelos o azuzar a los perros contra un rebaño, robar racimos de los viñedos o destruir los brotes de las plantas más escogidas del invernadero, que no pasaba nada. A su madre la llamaba vejestorio y a veces vilipendiaba por tener una tez oscura, que por cierto él había heredado. La desobedecía con el mayor descaro y no era infrecuente que le destrozara sus vestidos de seda. Y sin embargo, seguía siendo para ella mi adorado niño. Yo no me atrevía a cometer ninguna infracción. Ponía de mi parte todo lo posible por cumplir con mis deberes y se me tachaba de antipática, arisca, molesta y víbora de la noche a la mañana. Todavía me dolía la cabeza y me sangraba a causa del golpe y la caída que acababa de padecer. Nadie le había reprochado a John aquel arbitrario ataque contra mí, y en cambio yo, solo por haberme enfrentado a él, para evitar nuevos brotes de irracional agresividad, cargaba con el general oprobio. «No hay derecho, no hay derecho», clamaba mi razón, impulsada por el agónico acicate de saborear un poderío precoz aunque efímero. Y por otra parte, la resolución igualmente férrea me aconsejaba buscar alguna treta especial para acabar con una opresión tan insoportable, por ejemplo, escaparme, o caso de que esto no fuera posible, negarme a comer y a beber, nunca más, dejarme morir. Qué hondamente consternada se sintió mi alma aquella tarde funesta, qué alboroto en mi cerebro y qué desgobierno en mi corazón. Y sin embargo era una batalla mental que se estaba librando a oscuras y a ciegas, en el seno de la más densa ignorancia. No encontraba respuesta a aquella insistente pregunta larvada en mi interior. ¿Por qué tengo que sufrir de esta manera? Ahora, al cabo de no sé cuántos años, lo comprendo con nitidez. Yo desafinaba en Gateshall Hall. No me parecía a nadie de los que vivían allí. No existía afinidad alguna entre mi vida y la de la señora Reed o sus hijos, presididas por normas avasalladoras. Si no me querían, yo les pagaba con la misma moneda. No estaban obligados a tratar con cariño a alguien que no simpatizaba con ninguno de ellos. Alguien tan heterogéneo y opuesto a ellos por temperamento, inteligencia y aficiones, una criatura inútil y sin provecho para sus fines, incapaz de proporcionarles placer, antipática, que fomentaba gérmenes de rechazo a su trato y de desdén ante sus criterios. Si yo hubiera sido optimista, brillante, desdolida, aplicada, guapa y graciosa, estoy segura de que a pesar de mi desvalimiento y dependencia económica, la señora Reed habría soportado mi presencia con mucho mayor agrado. Sus hijos me habrían tratado más cordialmente y las criadas no estarían predispuestas a hacer siempre de mí la oveja negra del cuarto de jugar.
La luz del día empezó a desamparar el cuarto rojo. Eran más de las 4 y la tarde anubarrada desembocaba en monótono crepúsculo. Seguía oyendo el batir de la lluvia contra el alféizar de la ventana y el viento aullando en la arboleda trasera de la casa. Poco a poco me iba quedando fría como una piedra y mis arrestos naufragaban. La habitual conciencia de mi humillación, aquella inseguridad y desazón olvidadas, llovieron sobre las brasas de mi ira en declive. Todos decían que yo era malísima. Y tal vez fuera verdad. No acababa de abrigar el propósito de dejarme morir, pues eso bien pecado que era, y estaba preparada para morir. Era la cripta del presbiterio de Gates Hall. ¿Un retiro atrayente? Había oído decir que en esa cripta estaba enterrado el señor Reed. Aquel recuerdo me lo trajo a las mientes y me puse a pensar en él con creciente terror. No conseguía acordarme de él, pero sabía que fue tío mío, hermano de mi madre, que me había recogido al quedarme huérfana y que cuando estaba a punto de morir le hizo prometer a su esposa que me trataría y educaría como a sus propios hijos. Probablemente la señora Reed creyese que estaba cumpliendo la promesa hecha a su marido. Y no digo que no fuera cierto, dentro de lo que ella era capaz de dar de sí. Pero una vez muerto mi tío, ¿cómo iba a querer de verdad a una intrusa, a alguien que no llevaba su sangre, no relacionada con ella por vínculo alguno? Debió de ser una carga insoportable verse obligada por juramento a mantener la tutoría de una niña rara, a quien no conseguía querer y mantener perpetuamente entrometida en su grupo familiar aquella incómoda excrescencia. Me asaltó un pensamiento extraño. No me cabía duda, nunca me ha cabido, de que si mi tío Reed hubiera vivido, me habría tratado con cariño. De repente, allí sentada contemplando la cama blanca y las paredes ensombrecidas, con alguna obsesiva mirada de reojo al tenue fulgor del espejo, me puse a recordar cosas que había oído contar acerca de los muertos inquietos en su sepultura cuando no se ha respetado su última voluntad, de cómo reaparecen en el mundo para castigar a los perjuros y vengar a los reos de injusticia. Y se me ocurrió pensar que el alma del señor Reed, atormentada por el daño infligido a su sobrina carnal, pudiera abandonar su morada, ya fuera esta la cripta de la iglesia o el desconocido universo de los ausentes, y presentarse ante mí en aquella habitación. Me sequé las lágrimas y moderé mis sollozos ante el temor de que las muestras de dolor demasiado violentas pudieran hallar eco en una voz sobrenatural que viniese a consolarme o sacar de las tinieblas un rostro aureolado inclinándose hacia mí con una mezcla de piedad y extrañeza. Esta idea, aunque en teoría pudiera resultar consoladora, se me antojó terrible, caso de que tomara cuerpo. Con todas mis fuerzas intenté sofocarla y mantener la cabeza firme. Me eché para atrás el pelo que cubría mis ojos y erguí la cabeza, y me atreví a mirar por toda la habitación. En ese momento, una luz destelló sobre la pared. ¿Será, me pregunté, un rayo de luna que se cuela por alguna ranura de la persiana? Pero no. La luz de luna no se mueve y ésta se movía. Mientras la estaba mirando, trepó hacia el techo y se quedó temblando sobre mi cabeza. Ahora soy capaz de suponer tan tranquila que aquel golpe de luz procedería seguramente del fulgor de una linterna esgrimida por alguien que estaba atravesando el jardín. Pero en aquel momento, predispuesta al horror como estaba mi mente y con los nervios a flor de piel, consideré que aquel resplandor súbito y veloz era heraldo de una visión del más allá. Mi corazón latía furiosamente, la cabeza me ardía, y un zumbido, que interpreté como batir de alas, aturdió mis oídos. Sentí algo cerca. No podía respirar, me ahogaba, y mi resistencia se hizo añicos. Me precipité hacia la puerta y sacudí la cerradura con desesperado ímpetu. Se oyeron pasos rápidos por el pasillo, la llave giró, y entraron en la habitación Bessie y Abbott. «Señorita Eyre, ¿se encuentra mal?», preguntó Bessie. «¡Qué ruido tan horroroso!», exclamó Abbott. «Casi me taladra los oídos». «¡Sacadme de aquí!»,
quiero ir al cuarto de jugar, grité por toda respuesta. ¿Pero por qué? ¿Se ha hecho daño? ¿Ha visto algo?, preguntó Bessie. ¡Ay, sí! He visto una luz y creo que era un fantasma. Ha gritado para llamar la atención, dijo Abbott enfadada. ¿Y qué grito? Si le doliera algo tendría excusa, pero lo único que quería era hacernos venir. Conozco bien sus triquiñuelas. ¿Qué pasa?, interrogó otra voz perentoria. Por el pasillo venía la señora Reed con el gorro mal puesto y las ropas crujiendo alborotadamente. «Abbott y Bessie», añadió al llegar. «Creí haber dejado claro que no quería ver a Jane Eyre fuera del cuarto rojo hasta que yo viniera a buscarla». «Pero es que, señora, no sabe lo fuerte que ha chillado la señorita Eyre», respondió Bessie con voz suplicante. «Pues que chille», fue la contestación. «Y tú, niña, suelta la mano de Bessie. Puedes estar segura de que por esos procedimientos no te vas a ver libre. Aborrezco las farsas, y más cuando el farsante es un niño. Es mi deber enseñarte que esos trucos no van a hallar eco. Al contrario, ahora te quedarás encerrada una hora más. Y solo saldrás cuando alcances un total equilibrio y te muestres sumisa». «Por favor, tía, por lo que más quiera, tenga compasión de mí y perdóneme. No puedo soportar el encierro. Castígueme de otra manera, me moriré si...» «A callar. Lo que más me repugna son los chillidos». Seguramente la señora Reed estaba convencida de lo que decía. Veía en mí una precoz inclinación a las actitudes teatrales y creía sinceramente en la mezcla de pasión virulenta y peligrosa doblez que ennegrecían mi alma. Y así, una vez que se retiraron Bessie y Abbott, ella, harta de mi angustiado frenesí y mis sollozos incontrolados, me empujó bruscamente y volvió a cerrar con llave la puerta del cuarto rojo sin más contemplaciones. Oí sus pasos furtivos alejándose y cuando se marchó del todo, supongo que debí de sufrir una especie de síncope. La pérdida del conocimiento fue el telón que cayó sobre la escena.